Hemos destinado la última de las mesas de esta jornada al estudio de diferentes instancias en las que se produjo una disrupción al tradicional orden intelectual, académico y universitario chileno, en el contexto de la Unidad Popular. Así, la Mesa de Educación, Intelectuales y Revolución es una invitación no solo a pensar las relaciones pasadas entre intelectualidad y sociedad, sino las que actualmente prevalecen o deberían prevalecer. En este caso, en esta mesa, cada ponente tendrá, originalmente eran 20 minutos, ya si que alguien se pasa un poquito lo vamos a permitir ser más flexible en esta ocasión, debido a que se ha bajado una de las presentaciones, obviamente. Entonces tendrán 20 minutos, quizá un poco más, para realizar su exposición. Cuando falten 5 minutos se le recordará el tiempo faltante, y al finalizar las exposiciones tendremos 20 minutos para responder preguntas seleccionadas desde el chat del Facebook, del Departamento de Historia, a quien aprovechamos de decirle a todas las personas que nos pueden estar viendo, que puedan compartir en sus redes sociales para que se amplifique la difusión de la actividad. Voy a presentar en primer lugar a Nicolás y a Gorka, y una vez que ellos finalicen voy a presentar a Fabián, ¿ya? En primer lugar expondrán Nicolás Dip y Gorka Villar. Nicolás está afiliado institucionalmente al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en México, mientras que Gorka es magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y acaba de publicar un libro de una temática sumamente interesante relacionada con la presentación de ahora, Compromiso Militante y Producción Historiográfica, Hernán Ramírez Necochea y Julio César Jovet, 1930-1973. La ponencia se presentará, la ponencia que presentarán se denomina La Roja Casa de Bello, intelectuales y militantes comunistas de la Universidad de Chile frente a la cuestión universitaria, 1967-1973. Nicolás, Gorka, tienen sus minutos disponibles para su presentación. Hola, muy buenas tardes a todos. Saludo cordialmente a Cristian, a Sebastián, y agradecemos junto a Nicolás la posibilidad de presentar estas notas de investigación sobre los intelectuales comunistas en la Universidad de Chile frente a la cuestión universitaria. También saludo cordialmente a los que nos estén escuchando y viendo en estos momentos, y al Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile, ¿no? Bueno, la presente ponencia busca problematizar las relaciones entre la política, la izquierda y la cuestión universitaria en la historia reciente de Chile, ¿no? Por esta razón se propone reconstruir los debates y proyectos para transformar las casas de estudio que entablaron los intelectuales vinculados al Partido Comunista de Chile a fines de la década de los 60 y principios de los 70, ¿no? En este enfoque general, este estudio aborda las controversias en torno a la cuestión universitaria entre los antecedentes de la reforma del 68 en la Universidad de Chile, ¿no? Y el gobierno de la Unidad Popular, prestando atención especialmente a los nexos entre el movimiento estudiantil, los intelectuales y las fuerzas políticas de izquierda, pero enfocándonos, ¿no?, en los intelectuales, a los comunistas, que serían también los simpatizantes o llamados compañeros de ruta, ¿no? En lo que respecta al vínculo específico entre las izquierdas y la universidad en la historia reciente, si bien existen importantes de diversa índole, aún resta un largo camino en su estudio a nivel latinoamericano. Sobre todo destaca una ausencia significativa de investigaciones que aborden sistemáticamente las relaciones entre activismos estudiantiles, intelectuales y autoridades universitarias con los debates y experiencias de la reforma entre los centros de estudio de los 60 y los 70. Por lo general, de esta época se ha resaltado el protagonismo político de los sectores en movimientos contestatarios y revolucionarios de diferente tipo, pero son más escasos los abordajes en sus roles específicos al interior de las universidades. Por esta razón, quedan por ser discutidas una serie de preguntas a estos tópicos. ¿De qué manera pensaban cambiar las universidades de las izquierdas latinoamericanas? ¿Solo subsumían los problemas a la idea de revolución, socialismo y tercer mundo? ¿O en sus planteos existió una reformulación sobre los papeles específicos que debían cumplir dichas casas de estudio, los intelectuales y los movimientos estudiantiles?
La obturación de este tipo de interrogantes está dada en buena medida por el predominio de lecturas que fueron realizadas por exmilitantes de fuerzas de izquierda del periodo, que luego se convirtieron en reconocidos intelectuales, ¿no? A pesar de sus matices y trayectorias, ¿no? Investigaciones como las del mexicano Sergio Cermeño, el chileno Manuel Antonio Garretón y los argentinos Óscar Terán y Beatriz Sarlo coinciden en que la primacía de la política en los años 60 y 70 fue directamente proporcional a la pérdida de debates específicos sobre lo estudiantil, lo universitario y lo intelectual, ¿no? Si se matizan este tipo de visiones consagradas, puede encontrarse un camino de interpretación diferente que no consistiría solo en negar la centralidad de la política en pos de las controversias culturales, sino en entender experiencias y procesos complejos donde estas dimensiones aparecen en tensión, ¿no? En este sentido, cabe destacar el rol del Partido Comunista de Chile en el proceso de democratización de la Universidad de Chile durante la década del los 60, sus militantes los únicos que empujaron los ideales socialistas educativos de la universidad. Pero este trabajo no solo analiza las coyunturas locales, sino también desde un enfoque que haga hincapié en la circulación de personas, ideas y debates en las experiencias de transformación cultural, movilización social y radicalización política que cruzaron a distintos países de la región. Nos parece importante rescatar sus aportes en el campo educacional, porque nos permiten comprender los proyectos educativos de los intelectuales comunistas chilenos en un periodo donde se podría inscribir en procesos globales y locales de polarización ideológica, ¿no? Durante los últimos años, el surgimiento y consolidación de un campo de estudios sobre la historia política del comunismo y la izquierda desde una perspectiva intelectual y cultural en Chile ha contribuido a superar una visión teleológica e reflexiva sobre su naturaleza, ¿no? Como ya han avanzado los trabajos de Rolando Álvarez, Ibel Lozoya, Cristina Moyano, Jimena Urtubia, Alfonso Salgado, etc. ¿Qué es lo que podemos decir en breves términos sobre la relación de los comunistas chilenos y la universidad? Yo lo definiría como una relación relativamente tardía en comparación a otras fuerzas políticas. Y esto porque precisamente la primera asamblea de los problemas universitarios se va a realizar en 1963. Esto no significa, por supuesto, que los comunistas no hayan tratado de intervenir en las universidades, ¿no? Pero más bien yo lo definiría como incursiones asistemáticas, especialmente en la década del 30 y los 40, como han demostrado los distintos tomos de los archivos soviéticos, ¿no? Especialmente con los emisarios y los distintos militantes y la formación de jóvenes militantes. ¿Y esto por qué? Porque principalmente había una representación por parte de los comunistas de que la universidad era un centro de formación de la burguesía, pero esto no significara que se tensionara con la representación constante de los comunistas de que se definían como amantes del conocimiento. Entonces va a existir una permanente tensión entre un alejamiento de la universidad y una cercanía. Hemos comentado que, sin subestimar, por supuesto, que en 1963 se hace la primera asamblea y se constituiría en 1964 el primer libro sobre el tema, que sería el Partido Comunista y la Universidad de Hernán Ramírez Necochea, que yo lo definiría como una especie de hoja de ruta para los comunistas en el proceso de democratización de la estructura y distintos estatutos, ¿no? Esto no significa, y sin subestimar la importancia del planteamiento de Ramírez Necochea, que tendría una fuerte respuesta por parte de los sectores de centro y derecha del país, especialmente con libros con producción intelectual demócrata cristiana y centro conservadora, como sería el libro de Juan de Dios Vial, La Universidad en Tiempos de Cambio, y las perspectivas del futuro presidente de la época, Eduardo Frei Montalva, sobre la amenaza ante la irrupción del marxismo en las universidades, donde él definiría que las estructuras universitarias democráticas serían un mero simulacro, ¿no? Esto se vería tensionado también con el llamado informe Atcon, ¿no? Cuya influencia en las distintas universidades del país sería bastante grande en los procesos de modernización e influencia en Norteamérica. Por lo tanto, estos textos pasarían una serie de tensiones que serían relevantes durante toda la década de los 60 e inicio de los 70. Sin subestimar, por supuesto, el planteamiento de Ramírez Necochea, no sería el único intelectual comunista que reflexionaría sobre lo que debería ser la universidad y la educación superior. Tenemos varios textos de, por ejemplo, César Godoy Urrutia, que reflexionaría sobre el tema, y la simpatizante del movimiento comunista, Olga Poblete,
dirigente del Movimiento por la Paz y premio la medalla Lenin, profesora del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, quien se vería reflejada una política en el ámbito educativo superior de la misma Unión Soviética y también de los países socialistas del Este, donde varios intelectuales comunistas de la Universidad de Chile irían a cursar sus estudios doctorales, como por ejemplo Jerko Moretich, ¿no? Por consiguiente, para lograr el objetivo de representarse a cierto tipo de idea de la universidad, donde se prohibieran los exámenes de admisión a los registros académicos, ¿no? Es decir, que el pueblo ingrese a la universidad como ya se estaba dando en la experiencia de la Revolución cubana, ¿no? Era fundamental que los sectores obreros y campesinos pudieran ingresar a la universidad. Si hablamos en términos generales de la propuesta universitaria, entre 1958 y 1973, el PC desplegó un potente trabajo en el campo ideológico y simultáneamente en la democratización del espacio universitario, levantando un programa que contemplaba ampliar las facultades de los estamentos estudiantiles y un programa académico en la toma de decisiones, la gestión de la universidad y en la elección de autoridades y mayor participación estudiantil. Por supuesto que existía detrás de este proyecto más fuerzas progresistas de izquierda que el Partido Comunista, pero eso no significa que el proceso en la Universidad de Chile hubiese decantado desde los comunistas, ¿no? Por otra parte, el tema central que les permitió convertirse en la fuerza principal de la reforma en la Universidad de Chile estuvo relacionado a las controversias sobre la participación estudiantil en los órganos gubernamentales de las universidades, especialmente por su demanda de que posean un 25% en los organismos colegiados y participen en las elecciones de autoridades. Esta cuestión ya había sido tema de discusión tanto en la Convención de la Reforma Universitaria de la FECH de 1966 como en el plebiscito que impulsó la misma federación en 1967. Pero adquirió un carácter central, ¿no?, cuando la Facultad de Filosofía y Educación, bajo el liderazgo de Ramírez Necochea, transformó de hecho sus reglamentos en base a esos principios y detonó un proceso reformista en la Universidad de Chile en 1968. Cabe destacar que también existiría cierta producción intelectual vinculada al comunismo chileno y las editoriales de la Universidad de Chile. Por ejemplo, el libro de Orlando Millas, El humanismo científico de los comunistas, sería de gran aporte teórico a qué significaba ser marxista y qué elementos del marxismo utilizarían los comunistas durante la época, ¿no? La legitimación de la elección, después de un trabado proceso de validación institucional de Ramírez Necochea, tuvo como consecuencia el aumento del protagonismo en los espacios institucionales por parte de los comunistas. En los hechos, tenemos la elección de presidentes de centros de alumnos comunistas en la Facultad de Filosofía y Educación, Odontología y otras carreras. También la elección como decana de la académica Elisa Gayán, vinculada al comunismo en la Facultad de Ciencias, y Pedro Mira en la Facultad de Bellas Artes, e incluyendo al intelectual Jadercik Vargas en medicina, ¿no? Si se tiene en cuenta la magnitud de la Universidad de Chile en ese entonces, el triunfo de la Unidad Popular en la fecha y la designación del militante comunista Alejandro Rojas como su presidente pueden considerarse también como un antecedente central de la elección de Allende en 1970. Esto, por supuesto, en un contexto donde la democracia cristiana tenía un gran poder y gran influencia en la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Sin embargo, también hay que matizar cuál sería el poder del Partido Comunista y de los comunistas dentro de la misma universidad. Esto lo reflejan las derrotas que tendría el Partido Comunista, especialmente las elecciones de rectorado, ¿no?, con Jadercik contra Benninger y Novoa Monreal respectivamente. Esto denota que también, como he mencionado anteriormente, no existía una hegemonía absoluta y esto se encontraría en permanente tensión, ¿no? Con eso cierro mi parte. Ahora Nicolás explicará otros elementos que considero centrales sobre el tema. Bueno, gracias Gorka. Aprovecho también para saludarte, que no te había podido saludar. Hola Cristian, Fabián, Carolina, Sebastián, José, y bueno, hola a todas y todos los que nos estén siguiendo por la transmisión. Bueno, teniendo en cuenta el panorama que brindó Gorka de los intelectuales y los militantes estudiantiles comunistas en la Universidad de Chile entre fines de los 60 y principios de los 70, yo quería completar la ponencia con una pequeña reconstrucción de las redes y debates regionales, ¿no?, sobre universidad, donde estaban inmersos los comunistas juntos con otros sectores de izquierda en América Latina, y especialmente gustaría hacer hincapié en una conexión
con un intelectual que tejió un itinerario regional en torno a la cuestión universitaria, combinó importantes publicaciones en la materia junto con una destacada trayectoria en gestión universitaria, que es el caso del brasilero Darcy Ribeiro, ¿no? Para aquellos o aquellas que no conocen a Darcy, el antropólogo y ex militante del PC, aparte de ser reconocido por una obra antropológica clásica, tuvo una destacada trayectoria en materia universitaria. En los 50 y los 60 en Brasil se destacan entre los múltiples cargos que tuvo su protagonismo como primer rector de la Universidad de Brasilia y como ministro de Educación y Cultura. Y luego golpe de Estado en 1964 en Brasil, que lo obligó al exilio. Tuvo una trayectoria en distintos países de América Latina, entre las que se destaca su participación en la Universidad de Chile y también haber sido asesor de Salvador Allende durante el gobierno de la Unidad Popular. Si tomamos la hipótesis de salir de estas enfoques de la primacía de la política que nombraba Gorka al principio de la ponencia nuestra, el periodo que transcurre en América Latina entre fines de los 60 y principios de los 70 se puede visualizar como un epicentro de politizaciones que estuvieron acompañadas de múltiples discursos de izquierda sobre cómo encarar la cuestión universitaria. Y estos múltiples discursos de izquierda se podrían abordar a partir de dos tópicos centrales. Un tópico era que la universidad estaba en crisis, la universidad latinoamericana estaba en crisis, y era algo que cruzaba distintas visiones de las izquierdas y también al Partido Comunista, de las juventudes comunistas. Y el otro tópico eran los distintos usos y resignificaciones que se hacía de la reforma de 1918, y especialmente de una demanda central del manifiesto liminar que escribió Dolores Roca en 1918, que era la participación política de los estudiantes en los órganos de gobierno. También hay que tener en cuenta que en 1968, el año de la reforma en la Universidad de Chile, también coincide con el cincuentenario de la reforma, entonces van a ser dos temporalidades que van a estar cruzadas y van a tener distintas lecturas desde los distintos sectores de la izquierda. Teniendo en cuenta este marco, ¿no?, el panorama que da Gorka del comunismo en la Universidad de Chile, las hipótesis que discutió al principio, rápidamente me gustaría mostrar algunos cruces entre los sectores comunistas de la Universidad de Chile y este itinerario transnacional de Darcy Ribeiro. Por tomar un punto de encuentro, un punto transnacional de encuentro que pasa en la Argentina en 1972, hay una revista muy conocida que es la revista Ciencia Nueva, una revista que estuvo dedicada a discutir la cuestión de la ciencia y la técnica desde un punto de vista político en esos años. En 1972 se organizó una mesa que fue la Mesa Redonda, la Universidad en América Latina, y justamente estaba orientada a juntar distintos intelectuales que discuten sobre la crisis de la universidad en América Latina. Entre ellos participaron Darcy Ribeiro, junto con Alfredo Jadresic Vargas, que ya era decano de la Facultad de Medicina a raíz del proceso de la reforma que nombraba Gorka anteriormente, junto con el uruguayo Oscar Maggiolo de la UDELAR, que va a ser el rector de la UDELAR, de la Universidad de la República del Uruguay, y va a estar a cargo de lo que se considera el plan de reforma universitaria más importante del siglo XX en Uruguay, más allá de que no se pudo finalmente llevar a cabo. Y también participaría otro intelectual de izquierda que fue rector de la UBA entre el 57 y el 62, que es Riciere Frondizi, que en ese momento acababa de publicar La Universidad en un mundo de tensiones. Bueno, en esa mesa el propio Jadresic Vargas venía sosteniendo que a diferencia, la Universidad de Chile, a diferencia de Brasil y Argentina, no había pasado por intervenciones militares, pero sí se vio experimentada por un fuerte proceso de cambio en alusión a la reforma universitaria. Y uno se puede preguntar, ¿no?, cuál fue uno de los factores que permitió el protagonismo del comunismo en ese proceso de cambio, y justamente también que las juventudes comunistas tengan un papel importante en la constitución de la Unidad Popular y en su triunfo en la fecha, ¿no?, que era lo que nombraba un poco anteriormente Gorka. Y si uno toma justamente las producciones de Ribeiro con las intervenciones que tiene la juventud comunista a partir de sus publicaciones, de su revista La Fecha, justamente se pueden resaltar varios cruces, ¿no?, en este tema. Y si uno toma en 1967, a la vez que el brasilero Darcy Ribeiro publica La Universidad Necesaria en Argentina, los jóvenes comunistas inauguran la segunda época de cuadernos universitarios.
Y este señalamiento no lo hago solamente por una coincidencia temporal, sino porque ambas experiencias mostraron una preocupación similar en las izquierdas en el marco de la Guerra Fría. De la misma manera en que Ribeiro indicaba en su libro que la crisis del ámbito académico estaba vinculada a las intervenciones militares y Estados Unidos en la región, la Juventud Comunista lanzaba nuevamente sus cuadernos universitarios en 1967 con una nota titulada El cerco a la universidad. Básicamente había una preocupación por las escaladas militares que había en distintas casas de estudio de América Latina, pero sobre todo se hacía fuertes críticas y se resaltaba, algo que nombró también Gorka anteriormente, el papel de las fundaciones y los consultores estadounidenses en las universidades latinoamericanas, en especial de Rudolf Atkin, que al igual que Ribeiro va a tener una trayectoria transnacional en este tipo de debates, ¿no? Pero si uno ve las críticas que hacían los comunistas en los cuadernos, aparte de hacer las críticas clásicas a la injerencia estadounidense, el tema del financiamiento de Estados Unidos en América Latina, los comunistas chilenos sobre todo resaltaban los temores de Atkin ante la participación estudiantil en las universidades. En los cuadernos reproducían sus apreciaciones sobre el cogobierno, al que caracterizaban como una noción completamente errónea de la democracia y una amenaza a los fundamentos del orden social. Y no era casual que los comunistas resalten este aspecto del programa de Atkin, porque justamente uno de los temas centrales que permitió su crecimiento dentro de la Universidad de Chile, que era algo que nombraba Gorka en su intervención anteriormente, fue la participación estudiantil en los órganos de gobierno y que también participen en la elección de autoridades universitarias, ¿no? Si uno tiene en cuenta 1968, en ese año Ribeiro publica La Universidad Latinoamericana en Uruguay, ¿no? Después de su exilio en Brasil, y en ese libro él señalaba que las universidades de América Latina estaban cruzadas por una crisis y por distintos descontentos, y había que llevar adelante una nueva reforma universitaria como había ocurrido 50 años antes en la Universidad de Córdoba. Y la invocación a la herencia reformista para resolver la crisis universitaria también era sintomática de la Juventud Comunista chilena. Desde el lanzamiento de cuadernos universitarios en 1967 fue un tema transitado sus ejemplares, y al año siguiente ocupó un primerísimo plano cuando el cincuentenario de 1918 coincidió con el proceso de reforma en la Universidad de Chile. Si uno ve la portada de cuadernos universitarios de junio de 1968, exhortaba esa portada: universitarios, cogobierno, triunfo comunista, 50 años de la reforma de Córdoba, mientras el 7 de julio, también de 1968, titulaba una de sus notas centrales, Proyecciones del movimiento de Córdoba. Y si uno toma justamente esta reapropiación de la herencia reformista, también resalta las publicaciones que hace Ribeiro durante los 70, ya cuando él está viviendo en Chile, ¿no? Durante el gobierno de la Unidad Popular. Y si uno ve las publicaciones que hace Ribeiro en la Universidad de Chile, resaltan dos en la editorial universitaria de la Universidad de Chile. Primero, colabora en 1970 en el libro América Latina, Ciencia y Tecnología en el Desarrollo de la Sociedad, que editó la colección Tiempo Latinoamericano, bajo la dirección de Fernando Enrique Cardoso, Aníbal Pinto y Osvaldo Zunkel, y participa en ese libro con un artículo que se titula Política de Desarrollo Autónomo de la Universidad Latinoamericana, que fue un texto que publicó en 1968 primero en la Gaceta de la Universidad de Uruguay y después en la Revista Mexicana de Sociología. Tomo este texto junto con otro, que es importante, que también es la reedición del libro La Universidad Latinoamericana, que había publicado primero también en Uruguay en 1968, se publica de vuelta en 1971 en Chile. Y si uno ve estas dos publicaciones de Ribeiro en consonancia con el itinerario que venía teniendo la juventud comunista y los intelectuales comunistas dentro de la universidad, Ribeiro, si se toman las anteriores publicaciones, las uruguayas del 68, tenía una visión más ambivalente de la participación estudiantil. Si bien la resaltaba, era bastante crítico, pero acá en estas reediciones, tanto de su artículo como de su propio libro, La Universidad Latinoamericana, que tenía un carácter programático, ahí justamente empieza a resaltar el papel del cogobierno junto con el de la herencia de la reforma de Córdoba, a la luz también del proceso de reforma de Chile y la experiencia de la Unidad Popular, ¿no?
En ese sentido es interesante si las reediciones de los trabajos de Ribeiro junto con la experiencia de la propia juventud comunista en Chile. Y ya para terminar, que me imagino que van a estar quedando los últimos minutos, quiero retomar lo último que dijo Gorka también, que fue que el paso justamente de Ribeiro y tanto de la experiencia de la juventud comunista y de los intelectuales comunistas en la Universidad de Chile no estuvo exento de críticas, controversias, incluso no pudieron lograr, ¿no?, una hegemonía política a nivel general, ¿no?, si uno toma el conjunto de la universidad, sobre todo con las elecciones de rectores que ganan los demócratas cristianos de forma consecutiva. Y hay un caso relevante que me interesa resaltar, que es el de Carlos Huneeus, profesor vinculado a la democracia cristiana en los 60, que se había desempeñado como dirigente estudiantil en la FECH en años anteriores. En 1971 la Corporación de Promoción Universitaria le encargó una investigación que culminó en 1973, que es su libro La Reforma en la Universidad de Chile, que la publica en marzo de 1973, ¿no? El libro también partía de un diagnóstico de la crisis de las universidades en América Latina, pero hacía flanco en dos cuestiones. Primero, en resaltar las militancias católicas en la Reforma, y segundo, realizaba fuertes críticas a las distintas vertientes de izquierda. En el primer punto, Huneeus resaltaba que la cuestión del cogobierno estaba dada en gran medida gracias a las experiencias reformistas de la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Católica de Chile. Incluso uno, si lo lee en retrospectiva el libro, pareciera que este énfasis que le da Huneeus a esta cuestión quería como subsanar el error que tuvo la democracia cristiana universitaria en la Universidad de Chile, porque justamente esta fuerza, a pesar de demandar la participación de los estudiantes en los órganos de gobierno, durante el proceso de reforma se había negado a aceptar su papel en la elección de autoridades. Y ahí fue una cuestión donde el comunismo hizo énfasis y le permitió generar bastante apoyo, ¿no?, dentro de la población estudiantil en ese punto. Después la democracia cristiana termina cambiando la postura, pero ya de una manera un poco más tardía. Y el último punto también para ir terminando, que aparece en el libro de Huneeus, es justamente sus críticas a las izquierdas por el tratamiento de la cuestión universitaria, y aparece una visión que después es reproducida, ¿no?, más adelante, que es la idea de que las fuerzas políticas de izquierda concebían de manera instrumental y coyuntural el ámbito universitario, ¿no? Y en este aspecto, el intelectual demócrata cristiano engloba distintas experiencias, de la Revolución Cubana hasta la Unidad Popular. Y acá realiza bastantes críticas. Primero, critica los posicionamientos de Tomás Vasconi e Inés Reca en los cuadernos socioeconómicos, ¿no?, del Centro de Estudios Socioeconómicos de la Universidad de Chile, que acá se podría tomar toda esta vertiente, que dentro de los cuadernos también hacen bastantes reflexiones sobre el tema de la reforma universitaria, incluso cruzarlos con las perspectivas de los comunistas, ¿no? Pero por otro lado también Huneeus critica fuertemente a Ribeiro. Lo critica primero por decirle que desconoce la experiencia de la universidad chilena, que su libro La Universidad Latinoamericana se basa en un modelo abstracto y que incluso la reforma de Córdoba, como él plantea, esa herencia tan importante que también resaltan los comunistas, tampoco había sido un antecedente clave dentro de la experiencia chilena. Y justamente el mismo año, y ya con esto termino, que Huneeus publica este libro, también va a aparecer, o digamos, no va a aparecer, pero la idea era que aparezca el libro de Jadresic Vargas, que estaba listo para ser impreso y editado, la reforma en 1968 en la Universidad de Chile, con especial referencia a la Facultad de Medicina, pero esa edición y esa impresión se vio frustrada por el golpe de Estado del gobierno de Salvador Allende. El libro de Jadresic, si uno lo abre desde la actualidad, justamente empieza resaltando el protagonismo de la militancia estudiantil y resaltando el tema del cogobierno como uno de los planteamientos fundamentales de la reforma de la Universidad de Chile. Para cerrar y sintetizar un poco, tomando lo de Gorka y lo que planteaba yo para completar la ponencia, me parece que más allá de las valoraciones particulares que realizaban los actores de la época, si se reconstruyen y se le da importancia a los debates sobre la crisis de las universidades y sobre la cuestión universitaria en los años 60 y 70, y se le da importancia también a las distintas significaciones que hubo desde las izquierdas en torno a la herencia reformista, se podrían reconstruir debates dentro de la propia izquierda, cruzando lo que se considera generalmente viejas izquierdas, como para hacer referencia al Partido Comunista, o a nuevas izquierdas. Por ejemplo, qué lástima que no está Ivette, pero en el último libro Ivette
justamente resalta el papel de la Universidad de Concepción y de la reforma en la Universidad de Concepción, y hay un documento de Miguel Enríquez de 1966 que se llama La Revolución Universitaria, donde también plantea la discusión de la herencia de la reforma, ¿no? Ahí se podría cruzar mismos debates que cruzan a viejas y nuevas izquierdas para salir de miradas dicotómicas. Y después también se podría ver que estos debates sobre la universidad tienen tópicos iguales y que cruzan tanto a izquierdas como derechas en el marco de la Guerra Fría. Incluso se podría proponer que el debate sobre la reforma, sobre la herencias de la reforma, puede ser un tópico propiamente latinoamericano del clima de Guerra Fría, ¿no? Para no solamente ver la Guerra Fría como un contexto. Bueno, disculpen si nos extendimos un poco más y bueno, gracias. Esa fue nuestra ponencia. Muchas gracias, Gorka. Muchas gracias, Nicolás. Efectivamente se extendieron un poquito, pero estaba dentro de lo contemplado, ya, así que no hay problema alguno. Ya, así, está bien. Nos extendimos de Chile, saltamos, digamos, las relaciones con posicionamientos de comunistas a nivel latinoamericano, me parecen bastante bien. Así que no hay ningún problema. Recordamos a las personas que nos pueden estar siguiendo en este momento la transmisión a dejarnos comentarios ahí en el Facebook del Departamento de Historia de los USACH, a compartir también la presentación, ¿ya? Precisamente ahora, porque pasamos a nuestro segundo invitado en esta mesa. Recordamos el nombre de esta mesa, que es Educación, Intelectuales y Revolución, y que olvidé mencionarlo al inicio, pero hubo un cambio en la persona que moderaría. Ya saludamos a Ivette Lozoya, que originalmente iba a moderar esta mesa. Lamentablemente por problemas de salud no puede estar presente, así que hemos readecuado, ¿ya? Y tras escuchar la presentación de Nicolás y Gorka, vamos a pasar a la presentación de Fabián Cabaluz Ducase, quien es profesor en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, integrante también del Centro de Estudios y Marxismo, participante en diversas instancias, ¿ya? Relativas a educación popular, etc. Y la ponencia que hoy nos va a presentar lleva por título Marxismo y Educación en el periodo de la Unidad Popular, el altuserianismo pedagógico en la obra de Tomás Vasconi y Marta Járnica. Fabián, tienes ahí 20 minutos para presentar, si hay unos minutos más también puede ser posible. Bien, muchas gracias. Un saludo fraterno a cada uno, cada una de quienes componen la mesa, quienes están acá en esta sesión de Zoom, a Gorka, Cristian, Nicolás, Carolina, Sebastián, José. Un abrazo también a quienes estén hoy día, un día viernes a las 6:35 de la tarde viendo esta mesa, ¿no? Que tampoco creo que sea en grandes mayorías, pero un abrazo fraterno también a quienes nos están siguiendo y acompañando. Y por supuesto a quienes organizaron esta jornada y al Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. La ponencia que les voy a presentar se inscribe en una preocupación y en un conjunto como de trabajos que venimos desarrollando hace un tiempito y que están asociadas con, en el fondo, cómo el ideario marxista y el ideario marxiano va a tener presencia en los debates educativos, en los proyectos educativos, en las organizaciones de los trabajadores de la educación durante el periodo de la Unidad Popular, ¿no? Creíamos que ahí hay como toda una dimensión, digamos, que tiene enormes potencialidades como para poder seguir siendo profundizada y explorada con respecto a cómo efectivamente los debates, las categorías, los planteamientos teóricos políticos del marxismo eran parte de la construcción de propuestas, de proyectos, ¿no? Desde las organizaciones sindicales, comunitarias, etc. Entonces, lo primero que debemos señalar es que la noción de altuserianismo pedagógico la retomamos de la historiadora de la educación argentina Adriana Puigros, quien en diferentes pasajes de su obra refiere con detención a la influencia del filósofo francés Louis Althusser y su libro Ideología y aparato ideológico del Estado,
en el campo educativo y pedagógico latinoamericano. Para Puigros, los planteamientos althuserianos deberían ser duramente criticados, ya que se distanciaban del marxismo, puesto que alejaban de la categoría de totalidad, se alejaban de la categoría de totalidad, ¿no? Analizando la educación en el nivel solamente de la ideología y por tanto considerándola como externa al proceso de producción material. Adicionalmente, sostuvo Puigros que en una de las grandes omisiones que realizó Althusser al momento de pensar en los aparatos ideológicos fue el de la fábrica o la empresa, señalando con dicha omisión que la hegemonía burguesa se produce y reproduce fuera de los espacios de producción material. Y además, otra crítica elaborada por la pedagoga argentina a los planteamientos de Althusser consistió en sostener que sus categorías eran escasamente productivas para comprender la realidad educativa latinoamericana. La extensa historia de exclusión educativa de la clase trabajadora y los grupos dominados en América Latina, traducida en altas tasas de analfabetismo y, entre comillas, deserción escolar, hace imposible sostener que la institución escolar sea el principal aparato estatal para reproducir las relaciones sociales de producción capitalista. Desde su perspectiva, nadie podría negar que la escuela influye en las capas escolarizadas, pero también en ella ha germinado la conciencia revolucionaria, cuestión omitida por el filósofo francés, ¿no? En la escuela y las universidades latinoamericanas han germinado numerosas huelgas y movilizaciones que han fortalecido las fuerzas políticas populares de la región. Considerando entonces en términos generales estos planteamientos, con algunos matices a lo que señala Puigros, nos interesa analizar algunos textos referenciales de dos intelectuales que, vinculados al proceso de la Unidad Popular, desarrollaron planteamientos educativos y pedagógicos inspirados en el legado althusseriano. En este sentido, nos interesa detenernos en algunos de los trabajos publicados durante el periodo por el sociólogo de la educación argentino Tomás Vasconi y la educadora popular chilena Marta Harnecker. Comenzaremos por el sociólogo de la educación Tomás Vasconi, quien tras el golpe de Estado de Onganía en el 66 debió exiliarse en Chile, país donde giró teórica, ideológica y políticamente desde el estructural funcionalismo o el desarrollismo progresista hacia el marxismo althusseriano. En Chile, el sociólogo trabajará en la CEPAL, en Flaxo y en el Centro de Estudios Sociales, CESO, dependiente de la Universidad de Chile. En este marco, elaboró 3 textos referenciales de lo que se podría denominar como el althusserianismo pedagógico. A saber, el primero, Contra la escuela, borradores para una crítica marxista de la educación, del 73. El segundo, Ideología, lucha de clase y aparato educativo en el desarrollo en América Latina, publicado en el 74. Y un texto que sería publicado con posterioridad en el 78 bajo el título La educación burguesa. Textos que también podrían inscribirse, si nos remitimos, digamos, al campo de la discusión de la teoría pedagógica, a las teorías reproductivistas de la educación o a las teorías crítico-reproductivistas, ¿no? Desde la perspectiva de Vasconi, las concepciones hegemónicas del campo educativo concibieron la escuela como un instrumento de promoción y movilidad social, de ascenso, descenso social, ¿no? Y cuando ello no ocurría, las razones que se esgrimían se centraban en los obstáculos existentes fuera de la escuela, en las desigualdades socioeconómicas, en los salarios, el capital cultural familiar, etc. Desde esta perspectiva, la escuela cumplía un rol central en la democratización de la sociedad. Entonces, oponiéndose a estos planteamientos, el sociólogo argentino sostuvo que en una sociedad de clases, la escuela contribuía a reproducir la estructura y la división social de clases, a perpetuar la explotación del ser humano, a preparar la mano de obra calificada, a formar los cuadros técnicos y profesionales de las fábricas y de la burocracia, a imponer la ideología y concepciones del mundo de las clases dominantes. Así entonces, para Vasconi, la educación escolar se encontraba subordinada a los intereses del capital, pero esto no implicaba negar las contradicciones, conflictos y luchas que se despliegan en el seno de la institución escolar, punto que lo distanciaba, que podríamos decir, ¿no? que lo distancia de los teóricos de la reproducción, como lo señaló Giroux, o de las teorías crítico-reproductivistas, como lo señala Saviani, ¿no? Ya que reconoció insistentemente que las masas habían logrado el acceso a la escuela por medio de la lucha, y que en las luchas se expresan ideologías en pugna con respecto a la ideología burguesa, ¿no? Para Vasconi, la escuela es un lugar privilegiado para la lucha ideológica. Y ojo, que la relación entre ideología y educación es un tema recurrente en los estudios marxistas, lo que debe ser retomado para confrontar los discursos actuales, incluso de las derechas, ¿no? Que cada cierto tiempo
emergen acusando a profesores y a proyectos educativos críticos de, entre comillas, adoctrinar ideológicamente a las nuevas generaciones. En este marco, un saludo fraterno al compañero Aníbal Navarrete del Biobío, quien precisamente esta semana ha estado atravesado por acusaciones de esa naturaleza. En fin, sin duda que esto es todo un tema, ¿no? Pero los planteamientos de Vasconi sí implicaban reconocer que existían vinculaciones innegables entre los intereses del capital y la función social del aparato escolar. Ahora bien, el sociólogo argentino sostuvo que en América Latina los aparatos represivos del Estado han sido fundamentales para garantizar la reproducción del capital, siendo la escuela, en tanto aparato ideológico del Estado, una institución subsidiaria para la reproducción social capitalista. Adicionalmente, Vasconi reconoció que la institución escolar ha jugado un rol relevante en la perpetuación del carácter colonial y neocolonial del continente, siendo central en la europeización de Latinoamérica, ya que por un lado ha formado a las élites coloniales, religiosas y laicas, y por otro ha evangelizado a las poblaciones indígenas, y ha contribuido con los procesos de integración nacional y o civilización de los pueblos bárbaros, mestizos e indígenas, ¿no? Hasta aquí con los planteamientos de Vasconi. Entonces, continuaremos con relevar algunos puntos desarrollados por Marta Harnecker, psicóloga formada en Francia con Althusser y con el grupo de estudios del Capital, compuesto por intelectuales como Etienne Balibar, Jacques Rancière, Roger Stablet, entre otros, militante del Partido Socialista Chileno en el periodo de la UP, catedrática universitaria, autodenominada también como pedagoga popular, vinculada al marxismo, y quien había estudiado con rigurosidad la obra de Marx, Engels, Lenin y Mao. Harnecker escribió y publicó durante la década de los 60 y 70 textos tremendamente influyentes en toda la izquierda latinoamericana, destacando sus publicaciones en las revistas Punto Final y Chile Hoy, y particularmente las múltiples ediciones de los libros Los conceptos elementales del materialismo histórico y los cuadernos de educación popular, considerados como parte de los textos más importantes de divulgación del marxismo en América Latina, marcando a numerosas generaciones de militantes de la izquierda revolucionaria. Los textos publicados por Marta Harnecker en este periodo fueron pensados como materiales de formación o educación política, que intentaban poner a disposición de las clases dominadas un arsenal teórico y conceptual que colaborara con el desarrollo y la elevación de la conciencia revolucionaria. Para ello, desarrolló importantes esfuerzos para explicar con claridad los conceptos centrales del materialismo histórico, poniendo particular énfasis en las reflexiones sobre el Estado, los partidos políticos, la ideología, las clases dominantes, el poder popular, el pueblo, las masas y las fuerzas sociales revolucionarias, con el objeto de entregar insumos a la clase trabajadora, a los sectores populares y los movimientos revolucionarios que les permitieran analizar, comprender y transformar la realidad. Adicionalmente, Marta Harnecker fue enfática en señalar que los conceptos elaborados desde la teoría marxista eran instrumentos que debían ser complementados con estudios rigurosos sobre la historia de las formaciones sociales concretas y con un análisis pormenorizado de las coyunturas políticas que se desarrollaban a nivel nacional e internacional. Así entonces, la educación de todo militante revolucionario desde su perspectiva debía lograr articular estos tres elementos, ¿no? Lo teórico conceptual, lo histórico y lo coyuntural. Particularmente queremos detenernos en los cuadernos de educación popular, publicados entre el 71 y el 73, ¿no? Puesto que los mismos fueron elaborados con una explícita preocupación pedagógica y queriendo contribuir en la formación política de las mayorías. Considerando lo anterior, los cuadernos de educación popular fueron publicados por la editorial Quimantú y ampliamente difundidos por los partidos que conformaron la Unidad Popular y la Central Única de Trabajadores, llegando a difundir en un periodo de solo 2 años cerca de 130.000 ejemplares en todas las regiones del país. Difusión que se logró con una venta de los textos a bajo costo y teniendo como punto de distribución los sindicatos, los kioscos de barrio y los diferentes espacios culturales. El esfuerzo pedagógico puesto por Marta Harnecker y Gabriela Uribe, que son las autoras de estos cuadernos, se expresó de 4 maneras. En primer lugar, los conceptos de la teoría marxista se fueron presentando de manera gradual, es decir, incrementando paulatinamente los niveles de complejidad. En segundo lugar, se incorporaron fotografías, dibujos, esquemas y un conjunto de imágenes que facilitaban la comprensión de los conceptos centrales. En tercer lugar,
se realizaron esfuerzos por distanciarse del lenguaje críptico de la teoría marxista europea para acercarse a expresiones lingüísticas de la vida cotidiana de la clase trabajadora. Y en cuarto lugar, algunos apartados lograron incorporar elementos de la realidad histórica y cotidiana que vivía el Chile de la Unidad Popular. A pesar de lo anterior, los cuadernos de educación popular fueron bastante criticados por ciertos sectores del marxismo, podríamos decir, heterodoxo, ¿no? Fundamentalmente porque en ellos predominaba una perspectiva teoricista por sobre una perspectiva histórica. Se les criticó a su vez su proximidad con los formatos de los manuales marxistas, se les criticó su carácter rígido, esquemático y distanciado de la realidad histórica, por no lograr dar cuenta de las contradicciones y dinamismos de los complejos procesos políticos que se daban en América Latina, por ser textos que promovían conceptos que poco y nada promovían la reflexión crítica. En fin, lo que nos interesa dejar planteado con este recorrido apretado por los planteamientos de Vasconi y Marta Hanecker son tres núcleos de problemas, ¿no? Lo primero, y tal vez lo más general, refiere a la importancia de analizar la influencia del ideario marxiano y marxista en el campo educativo y pedagógico chileno durante el periodo de la Unidad Popular. Llevado lo anterior a lo que acabamos de presentar, en clave de pregunta, ¿no? ¿De qué manera influyeron los planteamientos del marxismo althuseriano y la comprensión de la escuela como aparato ideológico del Estado en las organizaciones de trabajadores de la educación, en los sindicatos de profesores, en las propuestas educativas de los partidos de izquierda? Pero sin duda que esto se podría ampliar a otras influencias marxistas, ¿no? ¿Cómo influyeron los pedagogos rusos? ¿Cómo influyeron la experiencia educativa soviética, china, cubana? Los escritos de educación de Marx, Engels, Lenin, Gramsci, Luxemburgo, etc., ¿no? El segundo problema que nos interesa dejar planteado también refiere a la relevancia de avanzar en investigaciones y análisis en torno a las expresiones latinoamericanas de las teorías crítico-reproductivistas, ¿no? Las reflexiones producidas desde Chile y América Latina en torno a la vinculación entre la escuela y la reproducción de la sociedad de clases, la división social del trabajo, la desigualdad y la segregación, ¿serían mera aplicación a nuestra realidad del constructo teórico elaborado por Bourdieu, Baudelot, Stablet, Bolsi-Ginty, Althusser y otros? ¿Cuál sería la especificidad de los planteamientos reproductivistas producidos desde estas tierras? Y finalmente, en términos históricos y concretos, creemos importante y un trabajo pendiente avanzar en cómo el legado marxista, y en este caso el marxismo althuseriano, se tradujo en proyectos, prácticas y experiencias educativas levantadas por la clase trabajadora y los sectores populares. Planteado en términos de preguntas, ¿qué organizaciones sindicales vinculadas a los trabajadores de la educación se apropiaron de los planteamientos críticos reproductivistas? ¿Qué prácticas y experiencias educativas se desarrollaron de la mano de los cuadernos de educación popular? ¿Qué instancias de autoeducación política de las organizaciones de trabajadores, estudiantiles y comunitarias se desarrollaron de la mano de los planteamientos del marxismo althuseriano? Como verán, creemos que hay una enorme cantidad de temas que requieren ser explorados y profundizados por nuevas tesis e investigaciones preocupadas de estas temáticas, todo lo cual sin duda permitirá robustecer las demandas, las propuestas y proyectos educativos y pedagógicos levantados en las luchas del tiempo presente. Muchas gracias, compañeros. Hasta ahí sería la ponencia. Muchas gracias, Fabián, por esa presentación importante respecto a cuestionar de alguna forma, poner en tensión este althuserianismo pedagógico que al parecer ha sido dado a conocer como más homogéneo, más repetición, digamos, de la obra de Althusser, ¿cierto? Cuando ya estaba quizás puesto en cuestión, ¿no? Había que, bueno, eso quizás va a quedar para el debate. Vamos a pasar ahora tras estas dos grandes presentaciones, vamos a pasar a los comentarios, las consultas, los debates en torno a esta. Y al respecto ya existen un par de preguntas acá, las voy a leer, un par de preguntas que hizo Sebastián a Gorka y Nicolás, las voy a leer, luego voy a realizar un par yo, y ahí vamos a ver si es que hay alguna en Facebook. Sebastián, me puedes avisar en un rato si es que hay alguna, ¿ya? Voy a leer en primera instancia estas consultas a Gorka y Nicolás. ¿Cómo entender la relación entre estos lugares
ganados por los comunistas, y el que la rectoría entre 1969 y 1973 estaba en manos de la Democracia Cristiana. ¿Tenía ello alguna relación con la dimisión teórica? Y la segunda pregunta, hacia ellos mismos, ambos dos, dice, ¿tiene antecedentes de cómo se relacionaba la teoría y práctica comunista de Ramírez y Jadressik, como ejemplo, con una visión más amplia acerca de la educación? En el ministerio, por ejemplo, no tenían tanto poder, mientras que el PC, el Partido Comunista, fue súper renuente a promoverla, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ahí hay dos preguntas que le voy a realizar otra pregunta yo y vamos a darle el pase a ellos primero y luego juntamos un par de preguntas para Fabián, ¿ya? Gorka y Nicolás, por lo general, ustedes se centran en el tema de la reforma universitaria, ¿cierto? Hay los dos exponentes que trabajan eran profesores universitarios, si bien es cierto, Ramírez Necochea tenía una experiencia décadas previas, ¿cierto?, en educación nocturna, etcétera, etcétera. Su centralidad está acá en el mundo universitario, en la reforma que se están viviendo en Chile. Una primera pregunta en esa misma línea, reforma universitaria. ¿Existió algún tipo de relación, por ejemplo, entre Ramírez, Jadressik, con otro intelectual importante del mundo universitario comunista, como Enrique Kirchberg? ¿Tenían alguna posición, han encontrado alguna posición respecto de estos dos intelectuales respecto a la reforma que llevó a cabo la Universidad Técnica del Estado, con características distintas, obviamente, desde la misma universidad, ¿cierto? A mi modo de ver, con una coincidencia más propicia para los planteamientos tradicionales de la izquierda y del marxismo respecto a esta articulación entre educación, vida y trabajo, ¿cierto? La Universidad Técnica, al ser una universidad técnica, creo que sentaba un mejor escenario respecto a eso. Entonces, no sé si han visto ahí relaciones, diferencias, certezas, qué sé yo. A veces se habla como el mundo de los PC, ¿ya?, como tan homogéneo, y a veces no son tantos, ¿ya? Y lo otro, por lo general, yo he apreciado que los planteamientos del PC en el periodo son van en una línea muy similar a los de la UNESCO en ese periodo, ¿ya? Puede ser que la pregunta quizás es muy específica, pero yo no sé si ustedes han visto ahí alguna relación. Yo lo personal tiendo a pensar que el PC, en ese tiempo la UNESCO tenía una opción, a mi modo de ver, más izquierdista que después Estados Unidos le corta el financiamiento precisamente por eso. Pero por lo general leo que la UNESCO tenía una recepción, perdón, el PC tenía una recepción muy fuerte de los planteamientos de la UNESCO en educación. Yo no sé si algo de eso, quizás muy específico, pero algo han visto. Bueno, sí, bueno, agradezco las preguntas y reflexiones, la verdad es que son muy interesantes. Lo que presentamos con Nicolás es un avance de investigación, por lo tanto aún estamos trabajando en ciertos aspectos, y así que agradecemos las preguntas que nos empujan también un poco más allá. Comienzo con la pregunta de Cristian, y hay varios, claro, aquí se cruza, como me hablaste de personaje, yo también voy a responder como muy desde las trayectorias vitales, porque creo que es necesario. Yo no he podido pesquisar una relación tan cercana entre Kirchberg y Ramírez Necochea, precisamente porque durante la década del 60 Ramírez Necochea, especialmente después de escribir su libro El Partido Comunista y la Universidad, se aleja del Partido Comunista. Y se aleja del Partido Comunista debido al quiebre que hay en el 64 después de la derrota de la candidatura a Salvador Allende, y porque Ramírez Necochea estaba exigiendo otros procesos de democratización dentro del mismo partido, y por el cual no fue expulsado, porque eso sería mentir, pero sí se sintió maltratado. Y por lo tanto, hasta que llega de nuevo al cargo a altos cargos dentro de la Universidad de Chile, va a volver a retomar la relación con el PC. Y por esa razón no he podido pesquisar una relación tan cercana con Kirchberg, ¿no? Y lo mismo con el tema de la UNESCO. La verdad es que no desconozco lo que tú me comentas. La verdad es que ahora que lo mencionas, sí, porque yo he tenido la posibilidad de leer prensa de la época, y sí,
se parecen bastante, pero uno siempre lo hace otro tipo de cruces, no el relación en particular del partido Comunista con la UNESCO, pero sí, tienes razón. Lo que sí, precisamente Olga Poblete un tiempo estuvo asesorando a la UNESCO, lo que sí me parecería bien relevante, especialmente porque Olga Poblete tenía altos cargos en la elaboración del currículum de la época dentro de la misma Universidad de Chile y dentro del mismo gobierno de Eduardo Frei. Y eso me parece muy relevante porque en el fondo la Universidad de Chile va a estar en una constante tensión interna entre tener a miembros importantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades, por ejemplo, trabajando para el gobierno de Frei, y esto lo relaciono con la primera pregunta que hacía Sebastián, ¿no? Si hay un tema ideológico, precisamente hay una especie de desgaste por parte del gobierno de Frei, precisamente porque no se habían cumplido las expectativas, ¿no? de su proyecto político. Y también recordemos que la Juventud Comunista debió entrar en un ácido debate ideológico desde 1966, en particular el Quinto Congreso, donde Gladys Marín precisamente ataca el concepto de patria joven, ¿no? Al emerger como un polo opuesto, ella lo trata como desde la patria adulta, olvidaba que los verdaderos enemigos no eran los mayores, ¿no? No era algo generacional, sino contra el imperialismo y la oligarquía. Entonces creo que eso es súper relevante para entender en realidad cuáles son las razones por las cuales los comunistas empiezan a ganar espacio, y también creo que hay un tema de extracción social, ¿por qué no decirlo? En realidad, si uno ve dónde empiezan a ganar los comunistas, bueno, en la Facultad de Filosofía y Educación en general también habían personas que eran admitidas de menos estratos sociales, y eso también implicaba bajo el lema de la universidad es del pueblo y para el pueblo, y por lo tanto tienen que entrar, eso es un lema más directo, ¿no? Y la segunda pregunta de Sebastián se me olvidó, disculpa, quizá la tengo aquí en el chat, toma un segundito. Es hacia afuera, ¿tiene antecedentes de cómo se relacionan teoría prácticas? Ramírez y Jade, sí. Ah, ya, perfecto. Sí, no tenía tanto poder. Sí, es cierto, no tenía tanto poder y tenía una visión bastante conservadora sobre la ENU, es cierto. Lo que yo podría apreciar en términos teóricos no eran muy elaboradas en realidad las propuestas de Ramírez Necochea, por lo menos, pero sí adscribían completamente a los planteamientos de Aníbal Ponce en relación a la escuela como lucha de clase, pero en realidad esto lo tenía hasta Olga Poblete y varios intelectuales de la época durante la década de los 60 e inicio de los 70, pero es de la teoría, no sé si tanto de la praxis política, ¿no? Entonces no sé si podría establecer esa relación que mencionas tú, la verdad, no tengo ahora las herramientas para contestar esa pregunta de esa manera, pero eso es lo que podría mencionar, ¿no? No sé si Nicolás quería agregar algo, alguna de las preguntas. Sí, yo para agregar algo en relación a las preguntas de este crecimiento que tienen los comunistas durante la reforma, pero después en las elecciones de rectores no se termina visualizando. Por lo general, si uno toma, o por lo menos yo las lecturas que tengo en relación a estos temas, tomando el libro de Jadresic, la reforma universitaria en la Universidad de Chile, el de Carlos Uneus, también viendo la reforma en la Universidad de Chile, e incluso después uno posterior, como la Biblioteca del Movimiento Estudiantil, donde, que coordina Garretón, donde en la parte de la Universidad de Chile también se hace lectura de cómo continúa el itinerario de la reforma. Por lo general aparece una lectura de que se tomó el ámbito universitario como un ambiente partidizado de lucha de grupos de poder, ¿no? Y ahí aparece, si no recuerdo mal, la experiencia de la división de la Facultad de Economía. Que incluso yo creo que esa lectura capaz dice mucho, ¿no?, de las prácticas de las izquierdas dentro de la universidad. Pero justamente lo que intentamos proponer con Gorka en este tipo de ponencias es si estos desenlaces o estas construcciones que tienen las izquierdas dentro de la universidad también están vinculadas a su forma particular de discutir la cuestión universitaria. Yo creo que claramente la influencia en la participación política de los estudiantes en el gobierno, en las universidades y en la elección de las autoridades a la Juventud Comunista le permitió crecer políticamente e incluso ganar la FECH, ¿no?, después de 14 años de predominio de la democracia cristiana universitaria. Pero la cuestión universitaria no se reduce en ese punto, también habría que ver después política, además de la participación política de los claustros dentro de la universidad, cómo pretendían organizar académica, científicamente y a nivel de extensión la universidad, ¿no? Creo que ahí también hay otro cúmulo de preguntas
de cuáles eran los proyectos en esos puntos, ¿no? Acá me parece que hicimos énfasis más que nada en una cuestión de la cuestión universitaria, que es el tema del cogobierno, pero sin embargo las otras cuestiones creo que también habría que verlas si tuvieron influencia en cómo se dio ese desenlace, ¿no?, entre los distintos actores universitarios. Lo que sí, hay algo que me parece que se podría ver hasta regionalmente, que es la crítica al modelo napoleónico de las universidades latinoamericanas. Distintas propuestas dentro de las izquierdas, incluso desde las derechas, se van a proponer a superar ese modelo centrado en facultades autárquicas, en el predominio de profesiones liberales, y justamente cómo poner una centralidad a la práctica científica dentro de la universidad, y ahí también se van a proponer distintos esquemas desde las fuerzas políticas. Pero eso es por lo menos en la investigación nuestra, es algo que todavía nos queda por ver, ¿no? Si desde ese lado también se pueden ver las limitaciones o avances que tuvieron las fuerzas políticas de izquierda en la universidad a partir del debate propiamente universitario, ¿no? Antes de pasar a Fabián, aunque parezca un poco insistente, perdón, quisiera quizá hacerle un par de consultas, comentarios, quizás como para profundizar ahí o poner en cuestión, abrir nuevas investigaciones, qué sé yo. Primero, un poco lo que mencionaba Gorka respecto a esta, bueno, yo no tenía idea, digamos, del alejamiento de Ramírez Necochea, ¿ya? Esperemos leer el libro de Gorka y enterarnos quizás de más detalles. Hacemos difusión también, ya por editorial universitaria que acaba de salir. Están con descuentos, sí, dicen que estuvieron en esta jornada. Si hacen preguntas en el Facebook, más descuento. No, lo que quería consultarle, bueno, es que para mí, digamos, siempre ha sido una cuestión a dilucidar un poco lo de Olga Poblete, ¿ya? Esta compañía persistente cerca del PC, pero nunca militar, al parecer. Ya yo quizás una vez escribí por ahí que sí era militante, porque de verdad las coincidencias son muchas. Ya ella defiende, es en muchas ocasiones casi instalada como una persona en los cuoteos políticos que se armaban en el ministerio, pero ella al parecer nunca fue militante 100%. ¿Ya? Entonces es algo curioso ahí. No obstante, me voy a agarrar de Olga Poblete como para matizar algunas miradas sobre los PCs, digamos, regionales, podríamos decir, respecto a educación. Puesto que Olga Poblete y otros personajes, y otras personajes del PC, Aida Miguón, me parece que se pronuncia, tienen toda una vinculación con las escuelas experimentales. ¿Ya? Son referentes a nivel de las escuelas experimentales en Chile y en Argentina también, digamos, por ejemplo, Berta Perelstein, Braslavsky, ¿cierto? Tienen toda una vinculación con el desarrollo de escuelas experimentales, pero al mismo tiempo tienen como otra mirada, un doble cara, digamos, que se enfrentan directamente a todas las posiciones más de la educación popular que están en boga en los 60, ¿cierto? Se enfrentan con Freire, tienen posiciones, digamos, más tradicionalistas respecto a entender la educación de la escuela, la institución, la universidad, pero al mismo tiempo tienen esta pata con la escuela experimental. Entonces eso a mí me llama bastante la atención, no sé si ustedes lo han visto por ahí. No, eso, no sé si algo de eso sí. lo ven. Sí, no, es muy interesante lo que mencionas, Cristian, porque precisamente he podido pesquisar a través de, bueno, en realidad a través de otras investigaciones también, la presencia de Olga Poblete y sus concepciones de educación tienen mucha relevancia dentro de la Universidad de Chile, y de hecho va a estar para los agentes de hecho de la CIA, ella va a ser considerada una comunista más. Si uno revisa los archivos de la CIA, de hecho ella es detenida por hacer un viaje a Australia en un momento, y por sus vínculos con los comunistas rusos, así lo pone la prensa, ¿no? El Mercurio, todo, y de hecho ponen una queja en la embajada, hacen una firma, porque en realidad
se tiene la percepción desde fuera de que ella está directamente vinculada con el PC. Yo creo que sí había una gran vinculación, pero no sé si por las memorias que que he tenido la posibilidad de entrevistar también a personas de la época, eh, me dicen que no era comunista, pero sí adhería a todos los ideales, o prácticamente o casi todos los ideales del comunismo. Otra cosa interesante es que, sí, es cierto, hay una especie no sé si crítica a Freire, ¿no? Pero sí hay una percepción un poco más conservadora, pero solo hasta cierto punto. Olga Poblete también viaja como agente diplomática, representante educativa de la Universidad de Chile, a los países del llamado Tercer Mundo y a otro tipo de países en Asia para conocer las visiones educativas de países más empobrecidos, entre comillas. De hecho, escribe extensos artículos sobre en qué consiste la educación universitaria en Vietnam, en distintos lugares de Asia, donde admira de hecho los modelos y cómo es recibida, tratada, y que son modelos que se tienen que replicar en Chile. Entonces, eso me parece súper relevante porque se relaciona igual con la percepción que tiene el PC de la época, que no es tan distinto tampoco, ¿no? Entonces, hay un tema ahí que investigar porque también viaja a África, o sea, bueno, es un agente. Hace poco salió un artículo muy bueno de Enrique Rigobó sobre la concepción de historia de Olga Poblete, que también podríamos decir que ella es una de las primeras historiadoras connotadas, ¿no? Tiene una producción historiográfica relativamente amplia y escribe sobre el tercer mundo, en qué consiste China, etcétera. No me voy a alargar más sobre el tema, pero me parece un personaje muy interesante para desquizar y que también abre todo un tema de qué significa estudiar los comunismos, además de los militantes como tal, ¿no? Sino también a los compañeros de ruta. Yo creo que es esencial también ese tipo de investigaciones y por el alto cargo que tuvo en su momento en la elaboración de los currículums en la década de los 60, específicamente, ¿no? Especialmente la formación de profesores. Tiene un rol relevante en la generación de profesores. De hecho, durante la reforma de Frey, de los profesores, etcétera. O sea, ella estuvo metida en casi todas las reformas. Bueno, desde los 50 en adelante. Así que, bueno, eso es lo que puedo mencionar sobre Olga Poblete. No sé. Ok, gracias, Borja. No sé si Nicolás tiene algo, si no pasamos con Fabián. No, yo por mi parte estoy bien. Ok. Te quedó muteado, Cristian. Gracias. Gracias. Ahí estoy. Gracias por las preguntas. Me están silenciando desde la CIA. Ya, dos preguntas para Fabián, hasta el momento. ¿No percibes tú influencias de la teoría de la dependencia en algunas de las obras y autores referidos? ¿Ya? Esta es la primera. Y la segunda, que es doble, ¿ya? ¿Tú crees que podría entenderse el altuserianismo pedagógico, al menos en esta versión chilense o transandina, digamos, como una recepción heterodoxa de Althusser? Y la otra, ¿tiene relación, crees tú, principalmente en Harnack, que estoy pensando, tiene relación esta mirada de la educación con sus obras más difundidas de crítica de economía política? Pienso en las interpretaciones del Capital divulgadas, ¿cierto? ¿Crees que van en sintonía o crees que más alguna variante? Sí, mira, escúchame, igual me quedé recontra pegado con lo que tiraron de la Olga Poblete, que creo que está bueno que, que lo puedan ahí retomar, y voy a cerrar también tirándole una pregunta a los compas con respecto a su ponencia. Sí, con respecto a lo primero, esto de si es que había alguna como influencia o alguna vinculación con las teorías de la dependencia, yo creo que es como incuestionable el tema de la centralidad que tiene el debate dependentista, el debate de la dependencia en la época, en los intelectuales que estaban vinculados, bueno, al CESO, pero que estaban vinculados de una u otra manera a las corrientes marxistas. Sin duda que ahí la vinculación con Rui Mauro Marini, con Teotonio dos Santos, con Lavagna Bambirra, con Zabaleta Mercado, etcétera, dentro de los mismos espacios de discusión académica, política, intelectual,
era una cuestión relevante, pero yo diría que la categoría de la dependencia y los planteamientos de la teoría de la dependencia son como una suerte de gran como constructo teórico, una como arquitectura así teórico-conceptual que está ahí en la época, ¿no? Y no se puede no entender, digamos, los planteamientos particularmente de Vasconi si no es en diálogo con los planteamientos de las teorías de la dependencia. Creo yo que hay varias aristas donde se puede ver eso, ¿no? En primer lugar, todo lo que tiene que ver con esta, que lo mencionaba en la ponencia, ¿no? Con esta vinculación entre cómo se podía vincular la escuela, el aparato escolar, con los procesos coloniales, ¿no? Cómo la escuela contribuía a la formación de la élite y a los procesos de aculturación o de aniquilamiento de la cultura de los pueblos indígenas de Chile y América Latina. Pero también está toda la crítica al desarrollismo y al discurso de la CEPAL. De hecho, Vasconi en estos textos del 70 va a criticar los textos anteriores, Educación y Cambio Social, un texto que va a ser influyente, va a decir, todavía son textos que tienen un tufillo cepaliano, y eso es lo que quiere superar, ¿no? Y la crítica al desarrollismo con toda esta comprensión de que en el fondo, mientras más inversión hay en educación, más se avanza en procesos de desarrollo, este discurso que ponía énfasis en la construcción de técnicos, ¿no? Para poder incrementar el desarrollo industrial, la producción, el crecimiento, en el fondo yo diría, a lo largo de sus textos de educación, Vasconi va a ir como desmantelando esas argumentaciones propias del desarrollismo y que en el fondo omiten y le restan relevancia a la articulación de la escuela con la reproducción de la sociedad capitalista, la división del trabajo y todos esos elementos que señalaba, ¿no? Y a su vez, cuando vasconiza el problema del analfabetismo y de la deserción en América Latina, también hay eso lo analiza como una expresión propia de las sociedades capitalistas dependientes, ¿no? Entonces, digamos, hay podemos encontrar así como varias aristas donde aparece, a lo mejor habría que mirar ahí con mayor detención con qué teóricos de la dependencia está dialogando, a quiénes está leyendo, con quiénes está discutiendo. Yo no he hecho ese trabajo, pero afinando ahí la lectura y la interpretación. Sí, mira, no. No, dale. Esto ha ido tomando ya un carácter bastante dialógico, entonces es la medida que pasa el tiempo. No, es que encuentro muy interesante lo que tú dices respecto claro, esta idea de ir deshaciéndose de su raigambre cepaliana o algo así y en contra de la escuela. Es muy interesante porque a diferencia de los reproductivistas europeos, plantea, por ejemplo, que las burguesías rentistas latinoamericanas no van a hacer reformas educativas. O sea, no van a desgastarse, no van a hacer ni siquiera eso. Entonces, y quiero rescatar un poco lo que tú planteaste en tu ponencia, que hay aspectos creativos que no siempre son reconocidos en estos autores y se ven como simples réplicas de lo que, no sé, pues pensaba Althusser, y bueno, hay argumentos también para pensar eso, pero tienen cierta especificidad, que de hecho tú ocupaste como un concepto parecido, que es muy latinoamericano también, eso. Era un aporte nomás para que continúes con la otra... Sí, de hecho, digo, el planteamiento de Sebastián dialoga también con la primera pregunta ahí de Cristian, ¿no? Si el altuserianismo pedagógico sería una suerte de recepción heterodoxa o creativa. Yo creo que algo de eso hay en Vasconi, ¿no? Porque la crítica más como consensuada, por lo menos dentro de la discusión, más como de la teoría, de las teorías pedagógicas y toda esta línea, es que las comprensiones del reproductivismo y de la obra de Althusser, por ejemplo, desconocen las resistencias, ¿no? Y las contradicciones que se despliegan en el seno de las instituciones escolares, ¿no? Muy en la línea de la crítica que se le va a desplegar también a Aníbal Ponce a propósito de lo que señalaban los compañeros
con anterioridad. Entonces, claro, si uno lee con detención la obra de Vasconi, no hay eso. En la obra de Vasconi hay una suerte de planteamiento político, educativo, que me parece que retoma como la potencialidad de las teorías críticas, en el sentido de permite, digamos, desingenuizar la discusión educativa, permite tensionar cualquier perspectiva liberal y permite poner en el centro ahí de la reflexión sobre la escuela la relación con la reproducción de la sociedad de clase, ¿no? Y no sale de ahí, y eso yo creo que tiene enorme potencia. Pero nunca niega que en la escuela no se puedan impulsar procesos de transformación, procesos de, o sea, contradicciones, luchas, ni se puedan impulsar alguna experiencia, digamos, que avancen en procesos de cambio de mayor envergadura, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un matiz donde uno podría decir, sí, mira, aquí hay una cuestión a lo mejor creativa, o que está dialogando, que está retomando la especificidad de la construcción de la escuela en América Latina. Y por otro lado, o en esa misma línea, el reconocimiento de que la escuela pública y el acceso a la escuela pública no es una dádiva generosa ni caritativa de la burguesía ni de los grupos dominantes, sino que es más bien también resultado de luchas sociales, ¿no? Que el pueblo se pueda educar, que pueda acceder la clase trabajadora también, digo, no es que solamente no haya también un interés por disciplinar ni nada por el estilo, pero también es resultado de las luchas sociales, ¿no? Y bueno, ninguna de esas cuestiones aparecen necesariamente en los planteamientos de ideología y aparatos ideológicos del Estado, de Althusser. Y después después con respecto a la segunda pregunta de Cristian, si tiene relación con sus obras de crítica de economía política más difundida, ahí, si me podías explicar un cachito más aquí qué es lo que estáis pensando para entenderte la pregunta. Las obras, principalmente el texto de difusión del Capital, ¿ya? ¿Sí? En Chile y en otros países, ha sido duramente criticado como mecanismo puro y duro, ¿ya? Y como que no comprendió a Marx en el Capital. Yo he escuchado como esa crítica repetidamente, y no sé si proviene de gente que realmente haya leído el Capital, pero como que eso se ha difuminado extensivamente. Y cuando uno revisa, efectivamente hay algo no tan innovador en esas obras, respecto a estar más cercanía, a mi modo de ver, en más cercanía a los manuales soviéticos, ¿ya? Pero en este ámbito al parecer no. Y ahí eso te lo quería preguntar. Y al parecer también, más encima, me parece que Marta Harnecker y Vasconi se alinean con los sectores menos gradualistas políticos, ¿cierto? Entonces, que eran quienes políticamente tenían esas posiciones más mecanicistas también, ¿cierto? Dentro de la Unidad Popular, etc. Entonces, no sé si tú veis que hay como alguna concordancia con esa obra, o en el ámbito educativo, al parecer, también habrían alguna disonancia del resto como de la obra de Harnecker. Sí, mira, es que yo si bien creo que en la medida que uno se queda y me parece esto que algo que es importante también de empezar a profundizar en algunas investigaciones en esta línea, porque sobre todo a partir de la reciente, digamos, los últimos 2 años de la muerte de Marta Harnecker y de la disponibilidad de los 84 libros que produjo a lo largo de su vida, ¿no? En digital, están ahí accesibles, ¿no? En general, cuando se discute las contribuciones de la Marta al campo educativo, pedagógico, etcétera, en general se restringe a lo que fueron esos textos producidos entre el 68 y el 73, ¿no? Que son estos textos vinculados a la lectura, a los conceptos fundamentales del Capital. Son 2 o 3 libros y los cuadernos de educación popular, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer un ejercicio, digamos, más de la totalidad de la obra, y de analizar la totalidad de la obra para darnos cuenta que no puede ser reducida al altuserianismo pedagógico que señala
Adriana Puigro, así con esa categoría donde también como que los destroza completamente, ¿no? Yo creo que ahí si por ejemplo uno analiza lo que hizo la Marta Harnecker después, en los 80, desarrollando toda esa entrevista a militantes revolucionarios, ahí ella está haciendo un trabajo de educar a partir de la experiencia guerrillera, ¿no? De visibilizar la experiencia de lucha, los procesos guerrilleros de Centroamérica fundamentalmente, porque a partir de esa experiencia se está educando a la militancia, ¿no? Se sale de la lógica de los conceptos fundamentales, que es la lógica que podríamos decir uno encuentra en los 60, 70, y abre la idea de la experiencia revolucionaria como insumo para la formación política. Eso mismo lo mantiene en la década de fines de los 80, principios de los 90, cuando trabaja experiencias de presupuestos participativos, de gobiernos, digamos, de centro izquierda, de fuerzas progresistas, que impulsan ciertas políticas públicas de carácter democrático y democratizante, ¿no? Entonces ahí también abre la lógica de cómo esta nueva forma de desarrollar política pública pueden ser insumos para la formación política, para la educación de las nuevas generaciones de militantes, ¿no? Y cierra su obra durante los últimos años, desarrolló un trabajo que está siendo muy poco conocido, pero que es un trabajo audiovisual. La Marta Harnecker, la loquita iba a decir. La Marta Harnecker lo que hace es que se vincula con grupos de documentalistas en Cuba y desarrollan todo un trabajo muy en la línea freiriana de la construcción de situaciones problemáticas y de tematización de situaciones existenciales, ¿no? Construyen cápsulas de video cortitas de unos 10, 15, 20 minutos y lo ocupan como insumos para la discusión y la reflexión política de los grupos, de las organizaciones, de los militantes, ¿sí? Entonces, claro, si uno se queda en los textos de la Marta Harnecker de los 60 y del 70, en estas interpretaciones del marxismo, ¿no? Los cuadernos sobre el capital, los cuadernos de educación popular, etc., uno puede decir, sí, hay a lo mejor una bajada reduccionista vinculada muy parecida a la lógica de los manuales, etc. Yo estoy de acuerdo también con eso, y ella también en las autocríticas posteriores que desarrolla dice, sí, también estoy de acuerdo, era formación política centrada particularmente en la socialización de ciertas categorías, ciertos conceptos que son fundamentales, pero nunca desconocimos con Gabriela Uribe que había que trabajar temas históricos también y que había que trabajar temas coyunturales. La formación política tenía esos tres componentes, lo coyuntural, lo histórico y lo teórico-conceptual. Y bueno, si uno se le sigue después el derrotero de su trabajo, de su acumulación, digamos, de la acumulación de su obra, uno se puede dar cuenta que no es una categoría que, o sea, no sé, como reducirla al ser una mera intérprete de Althusser es un poco injusto también con su obra, ¿no? A eso iba. Eso. Y solo la pregunta a los compas era el tema esto, si podían como profundizar un poco, porque señalaban que habían estos dos grandes ejes de discusión, ¿no? El tema de la universidad en crisis y la participación estudiantil en el gobierno universitario. Como dos tópicos, Nicolás lo mencionaba. Entonces ahí, ¿qué es lo que hay con respecto a esa, si podéis profundizar un poco en esa idea de la participación estudiantil en el gobierno universitario, si hay algo digo, ¿qué es lo que hay de nuevo que radicaliza, por así decirlo, los planteamientos de la reforma del 18 o de otro tipo de discusiones que ya instalaban a lo mejor el tema de la triestamentalidad y eso? Voy a contestar la pregunta que me escribieron y Nicolás después responde la pregunta de Fabián, si le parece. Perfecto. La pregunta era si por la formación, si conoce la formación académica de Hernán Ramírez, contribuyó a las posiciones del PC en la universidad. Ya, esa pregunta igual es súper interesante. Un saludo a don Galo González. Sí, no, yo creo que, bueno, hay varias cosas. Como dice Rolando Álvarez, y coincido completamente con él, en realidad el rol de los intelectuales en el PC durante la década del 60 es muy escaso. O sea, en la toma de decisiones hablo, no en la formación teórica, ideológica, lo que sea, ¿no?
en la toma de decisiones es escaso. Yo creo que el real impacto de Ramírez Necochea, más que en su concepción de universidad, que es muy amplio, yo considero que sí hay un impacto en el partido, efectivamente, porque era el más preparado, porque era el académico más connotado de los comunistas. Bueno, hay varios en la época, ¿no? Tan inmortal Alejandro Uribe, etc. Hay gente muy preparada en la época. Pero yo creo que uno de los elementos centrales es que, precisamente como dijo Don Galo, tiene un paso por la Academia Norteamericana del posgrado, porque la mayoría de los profesores, durante la década de los 30, los 60, profesores connotados hablo, iban a estudiar a Columbia, como bien menciona Cristian ahí, ¿no? Y eso es por Irma Salas, que saca doctorados afuera, o sea, hay una red entre Chile y Norteamérica, pero en este tiempo, en el tiempo en el que estudia Ramírez Necochea, es la época del braudierismo comunista. Es decir, hay una lucha contra el fascismo, por lo tanto, debía existir cierta alianza con los países, con Norteamérica, ¿no? Y de hecho va a tejer redes muy potentes con comunistas chilenos viviendo en Norteamérica cuando hace sus dos maestrías, una en educación en Columbia y otra en historia en Washington University, ¿no? Después, gracias a eso, él se va a salvar en el exilio para pillar un trabajo, porque un colega de Columbia lo va a llevar a Panamá cuando es la ley maldita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Ramírez Necochea, para ser bien breve, para darle espacio a Nicolás también? Ramírez Necochea dice, bueno, cuando obtiene el grado de doctor en Carolina de Praga, dice, bueno, yo tengo un pie en el partido y otro en la universidad. Yo no consigo mi vida sin las dos como en uno. La universidad me dio la ciencia, él dice, y el partido me dio la praxis para qué hacer con la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, donde creo que está el mayor impacto es precisamente la producción historiográfica. Yo creo que genera una conciencia histórica del partido para legitimar los proyectos políticos en una época determinada. Eso es parte de una de las tesis en las que yo trabajo, ¿no? Pero sí, habría que darle una vuelta a ver cuál es su real rol. Yo creo que es un rol importante porque era precisamente el académico más connotado en los puestos universitarios, ¿no? Por algo iba a tener el apoyo que tiene transversal, ¿no? Yo creo. Pero es un tema todavía a trabajar, precisamente porque, bueno, sería decano del 68-71, yo no menciono porque quise dar un mapeo general de los comunistas y no solo Ramírez Necochea, ¿no? Son varios intelectuales, pero en realidad yo creo que por ahí podría ir el tema. Voy a dejarlo hasta ahí nomás para que Nicolás alcance a contestar la pregunta del compañero. Bueno, para la pregunta de Fabián, en relación a los tópicos que mostramos en la ponencia, más allá de este caso que, bueno, la idea era hacer énfasis en intelectuales comunistas, la juventud comunista en la Universidad de Chile, como esta ponencia también se enmarca en una preocupación que tenemos en relación a dos cosas. Primero, dentro de las izquierdas, para romper un poco la lógica viejas izquierdas, nuevas izquierdas, o sea, hay debates que cruzan a las dos tendencias, y por ejemplo, uno es los usos de la reforma, en el sentido no de que se apropian de la reforma para repetir lo que decía en 1918, sino para hacer distintos diagnósticos a partir de los años 60 y 70. Por ejemplo, en Argentina, hoy justo cuando entré me reí un poco porque están hablando de Montoneros. Bueno, y Montoneros tuvo su expresión universitaria, que era la juventud universitaria peronista. Históricamente el peronismo se había llevado muy mal con la reforma, por los primeros gobiernos de Perón no reconocían el cogobierno de las leyes universitarias. Y justamente estos sectores medios que se acercan al peronismo hacen una relectura de la reforma y la reincorporan, ¿no? Dentro de este diario del peronismo como un movimiento de liberación nacional y una visión de izquierda, ¿no? Dentro del peronismo, y recuperaban la reforma, pero no para retomar el manifiesto de 1918, sino para superarlo, no tenían la idea de superarlo, y una de las cosas que planteaban era justamente que el cogobierno con los estudiantes se quedaba corto, sino también introducían a los trabajadores no docentes, como se llama en Argentina, los trabajadores de la universidad, y también a sectores de organizaciones populares dentro del cogobierno universitario, ¿no? Y hay este tipo de relecturas, ¿no? Y un poco es buscar eso, cómo tanto sectores que muchas veces se los presenta como separados, compartían una misma discusión, pero le daban distintos sentidos, ¿no? Y por eso nombraba el trabajo de Ivette y cómo plantea las intervenciones del MIR en la Universidad de Concepción, ¿no? Hay las lecturas que tienen de la reforma, creo que para cruzarlas junto con las del Partido Comunista y la Juventud Comunista pueden dejar varias cosas. Y también la otra preocupación que teníamos, y esto va al tema de la crisis de las universidades,
los cruces entre izquierdas y derechas, ¿no? Y cómo entre las izquierdas y las derechas hay distintas propuestas en torno a la cuestión universitaria, y no solamente verlos de una posición política ideológica, sino justamente cómo se contraponían programáticamente a la hora de organizar la universidad. El caso de Ribeiro y Atcon es muy interesante, porque el informe Atcon, que lo introduce una revista colombiana, la revista ECO, era un informe que había dado Atcon a la Universidad de Princeton en el 58 y lo introduce la revista ECO a principios de los 60. El informe Atcon lo introducen también con el título de la Universidad Latinoamericana, al igual que Ribeiro, ¿no? Y los dos tenían una fuerte crítica al modelo napoleónico de organización de las universidades latinoamericanas, pero se diferenciaban en la respuesta que daban a eso, ¿no? En la propuesta que hacían, ¿no? Ribeiro más centrada en su idea de universidad tripartita, tomando el modelo de Brasilia, y Atcon más con el modelo de los college latinoamericanos aplicados a la propuesta de reforma en la universidad en América Latina. Entonces, esos tópicos que son muy generales, la idea era eso, para cruzar distintas vertientes dentro de la propia izquierda, que obvio van a dar distintas respuestas, distintos significados a eso, y también cruzar izquierdas y derechas, ¿no? en el debate. Un poco iba a eso, ese panorama. Bueno, Fabián, por esta gran mesa. Me parece que, al igual como varias que hemos tenido en esta jornada, ha sido una mesa de alto nivel, de alta conversación, que al mismo tiempo me parece que quizás esta más que otra ha contribuido bastante a entregarnos aportes, nuevas perspectivas, nuevos comentarios entre temáticas al respecto, ¿verdad? Ya, entonces, ojalá que haya sido para los presentadores igual de gratificante que ha sido para mí en esta ocasión. Muchas gracias, me reitero las gracias y